Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otra sesión más del curso de comunicación, del área de comunicación. El día de hoy vamos a platicar acerca de la literatura de la emancipación. Muy bien, vamos a estar atentos para tener una información básica, lo más destacado de lo que corresponde a la literatura de la emancipación. Bien. Como bien es sabido que, un poco para graficarnos en el aspecto histórico dentro de la literatura peruana, la literatura incaica abarca hasta 1532, ¿no? Época en la que llegan los españoles. De 1532 a 1542 se desarrolla en esos 10 años la literatura de la conquista. Desde 1542 hasta 1780 se da la literatura de la colonia, ¿sí? La literatura de la colonia. Y desde 1780 a 1821 se desarrolla la literatura de la emancipación. Ahora, ¿con qué hechos históricos se inicia? Básicamente con la revolución de Túpac Amaru II, ¿no? Que se rebela contra el yugo español en Cusco, ¿no? En 1780, y finaliza con la independencia o la proclama de la independencia ejecutada por San Martín en 1821. Entonces, ¿qué podemos indicar en este punto? Que la literatura de emancipación se desarrolla a fines del siglo XVIII. América pues se vio influenciada por los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de Europa, desde ese tiempo como los hechos de la Revolución Francesa, considerando que para muchos intelectuales de esa época, no solamente el Perú, sino a nivel de Latinoamérica o Hispanoamérica, los países van a tomar posición frente a lo que hicieron los franceses con la Revolución Francesa, ¿no? Y eso va a ser el ideario para poder desarrollar y la búsqueda de la libertad en los distintos países para pues liberarse de los dominadores, en ese caso que van a ser españoles, franceses, etcétera, ¿no? Ingleses por ahí. Recordando que la Revolución Francesa se da en 1789, ¿no? Estallan, dice, los movimientos independistas en nuestro continente. El Perú no es ajeno a esta inquietud, por lo que se iniciaron movimientos revolucionarios contra la corona, como la revolución de Túpac Amaru II. ¿Sí, chicos? Bien, algunos aspectos que hay que tener en cuenta en este caso como características son las siguientes, ¿ya? Bueno, en primer orden, el contexto, ¿no? Crisis del sistema colonial, o sea, la época colonial entra en una crisis, reformas administrativas contra los criollos y sustancialmente la rebelión de Túpac Amaru II en 1780. Otro aspecto es que José Fernando Abascal y Sousa, virrey del Perú desde el año 1806 a 1816, en la época sustancialmente de la emancipación, ¿no? Que gobernó, o fue el virrey que gobernó el Perú en esa época donde se desarrollaba pues la búsqueda de la libertad por los intelectuales de esa época de nuestro país, y los centros de difusión política, ¿no? Que fue la Universidad de San Marcos, el Comité Royal de San Carlos, entre otros. ¿Qué características tuvo esta literatura? Básicamente tiene una propaganda clandestina, ¿por qué? Porque pues los españoles se ensañaban contra los patriotas, ¿no? Los mataban, simplemente los fusilaban, caso ya saben ustedes de Micaela Bastidas, José Olaya, entre otros luchadores que ofrendaron su vida, ¿no? Entonces se propaga esta literatura en forma clandestina para evitar el castigo, la muerte de los españoles. Surge el patriotismo peruano con sentido solidario y unificador de toda su historia. Otra característica, predomina la temática política, que se expresa a través de las odas, canciones, panfletos, epigramas, fábulas. Esto es lo que vemos acá: odas, canciones, panfletos, epigramas, fábulas, sobre todo, excepto la última, son especies del género lírico, ¿sí? Especies del género lírico. Ahora las fábulas básicamente lo desarrolla Mariano Melgar, ¿no? Una característica del género ensayístico. En cuanto al estilo, esta literatura se halla bajo los cánones del neoclasicismo europeo, ¿no? Como remanente de la literatura colonial, pero ya se vislumbra el primer romanticismo que lo desarrolla
Mariano Melgar. En cuanto al contenido, se impone el americanismo, ¿no? Definición de lo propio en términos más americanos que nacionales. Los temas básicamente es homenajes patrióticos, el paisaje americano, la situación del indígena. Eso básicamente son los ejes temáticos que se desarrollan durante esta literatura. ¿Quiénes son los máximos representantes? Tenemos en este caso, por ejemplo, a José Baquijano y Carrillo, ¿no? Con su obra Elogio a Jáuregui. Tenemos a otro, a Juan Pablo Vizcarro y Guzmán, Carta a los españoles americanos. Luego tenemos a José Faustino Sánchez Carrión, Cartas. Mariano Melgar con sus famosos Yarabíes y José Joaquín Olmedo a la victoria de Junín, o de la victoria de Junín. Dirán, profe, ¿y cuál destaca? Aquí destaca, chicos, sobre todo Mariano Melgar. Es el máximo exponente de la literatura de la emancipación. Bueno, referencialmente vamos a platicar de Mariano Melgar. ¿Quién es Mariano Melgar, no? Nació en Arequipa en 1790 y fallece en Humachirí, en Puno, en 1815. Ustedes son matemáticos, saquen su cuenta. Nació en 1790 y fallece en 1815. Vivió básicamente 25 años. 25 años. Falleció muy jovencito, ¿no? Bien, algo para tener en cuenta de Melgar, ¿no? Melgar dice que tuvo una sólida formación humanística, un chico muy hábil, de los 3, 4 años ya sabía leer, no solamente leer y escribir en español, sino también en latín, ya que manifestó sus traducciones de poetas clásicos latinos como Ovidio y Virgilio, ¿no? A mediados de 1813 viaja a Lima, ¿no? Bueno, como referencia hay que tener en cuenta que Melgar sus padres querían que sea sacerdote. Él estuvo también pues en el monasterio para seguir la carrera del sacerdocio, pero deja los hábitos y se va a estudiar a Lima, a la Universidad de San Marcos, ¿no? En este caso en 1813. Luego viaja a Lima y donde tiene contacto con las ideas liberales, en este caso de los españoles, ¿no? En 1814 se enrola al ejército de Mateo Pumacahua, pero antes había pasado algo, ¿no? Es decir, cuando Melgar estaba en Lima y su tierra, que era Arequipa, había dejado a una novia, a una enamorada, ¿no? Silvia Corrales Salazar, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que cuando Melgar vuelve a Arequipa, se entera de que su amada, Silvia, en ese caso que es su apelativo, María Santos Corrales Salazar, lo había traicionado con otro hombre. El decepcionado se va a vivir al Valle de Majes, a convivir con los campesinos de Arequipa, y ahí va a empezar a conocer los famosos jarauis, que son incaicos, ¿no? Y Melgar, al escuchar esos jarauis, los va a convertir en los famosos yarabíes. Y en esa convivencia con los campesinos empieza a amar y a sentir lo que es el verdadero patriotismo. Obviamente en su obra mater, que era San Marcos, ya se propugnaba eso, ¿no? Se difundía las ideas liberales. Entonces se entera de que en el sur de Tacna, Moquegua, Arequipa, se levanta en armas Mateo Pumacahua, y Melgar con otros campesinos más se enrola al ejército de Pumacahua. En esa rebelión lamentablemente fracasa y Melgar es tomado prisionero y fusilado, ¿no? En Puno, por eso fallece muy jovencito, porque fue fusilado. Mariátegui sostiene que Melgar, por su vida y por su obra, es el precursor del romanticismo. Esto hay que tener muy claro, chicos. Mariano Melgar es considerado el precursor del romanticismo. ¿Por qué precursor? Porque él se anticipa a los románticos que vienen posteriormente. Él básicamente va a escribir poemas dedicados a Silvia, ¿no? la mujer que lo engañó. Otro aspecto que considera Melgar es el primer poeta mestizo, ¿no? Primer poeta mestizo. Esto hay que tener claro. Chicos, muy bien. ¿Cuáles son las obras de Mariano Melgar? Las obras sustancialmente son las siguientes. En este caso,
sonetos, hay 2 sonetos, a la mujer y a Silvia, las odas a la libertad, al conde de la Vista Florida, en Lord Abaquíjaro y Carrillo, ¿no? Fábulas, son 5 fábulas en que destaca básicamente es el cantero y el asno, la epístola, carta a Silvia, y lo que destaca acá son los famosos yarabíes, que son un total de 10 yarabíes. Pues también hemos indicado que él sabía el latín, así que hizo traducciones, realizó traducciones, por ejemplo, como Remedios de Amor, de Ovidio, que en la versión de Melgar se titula El arte de olvidar. También tradujo fragmentos de las Geórgicas de Virgilio, ¿no? Recordemos que Ovidio y Virgilio son escritores romanos y sus obras estaban escritas en latín, y Melgar los traduce al español para los que no sabían el latín. Bueno, acá están las obras en total, ¿no? Lo que hemos indicado anteriormente es las obras de Melgar como referencia. Chicos, hemos indicado que la obra más importante de Mariano Melgar son los famosos yarabíes. ¿Y qué son los yarabíes? Básicamente proviene de los famosos jarauis. Y el jaraui es de origen incaico. Sí, esto hay que tener claro, de origen incaico. Que es una poesía o cantar en quechua, ¿no? Que expresa el amor doliente. Es decir, es un canto de nostalgia, de congoja, de lamento por el amor contrariado. ¿Sí? Entonces Melgar, al escuchar estos famosos jarauis, él los convierte en famosos yarabíes. Y estos yarabíes estuvieron dedicados básicamente a ¿quién? A la famosa mujer que le marcó de por vida, de nombre Silvia, o el apelativo de Silvia, ¿no? Melgar asume la temática del jaraui para expresar el amor inconstante. ¿De quién? Ya saben, de Silvia. Y la nostalgia, el dolor por la ausencia de la amada. Las tribulaciones y el yo poético con acento desgarrado manifiesta su angustia por el ser querido. Chicos, ¿qué más podemos decir de yarabíes? Melgar recoge la emoción indígena y la reviste de nuevas formas debido a su formación humanística neoclásica, porque él no es indio, sino un criollo americano. En él resuena el acento popular. ¿Qué más podemos decir? Asimismo, es el asimilador y culminador de todo un proceso que da forma definitiva al yarabí. Su poesía se enlaza con una tradición e inicia otra, la del yarabí mestizo, en la que confluyen formas aprendidas de la lírica popular y la lírica culta. Muy bien, chicos, aquí tenemos el primer yarabí, el yarabí 1. Son en total, les decía, 10 yarabíes. Lo más importante son el yarabí 1 y el yarabí 4. ¿No? Que son las más importantes. Vamos a ver que, fíjense cómo este yarabí, Melgar trasunta ese dolor, ese dolor que le causó esta mujer, ¿no? A ver, ¿qué dice? Un poco para que tengan en cuenta, tener una idea de lo que habla Melgar en sus famosos yarabíes, que estaban dedicados exclusivamente a Silvia, ¿no? Dice así: todo mi afecto puse en una ingrata, y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata, con afecto sincero, amor no quiero más amar. Juramos yo ser suyo y ella mía. Yo cumplí y él no se acordó más. Mayor falsía jamás hallar espero. Amor no quiero más amar. Mi gloria fue en un tiempo su firmeza, y hoy su inconstancia vil me hace penar. Fuera bajeza que durara mi esmero. Amor no quiero más amar. Muy bien, chicos, ese es el yarabí 1 que muestra en esta obra, en estos poemas, en estos yarabíes, su dolor, digamos, lo que le causó el olvido de esa mujer, ¿no? Y seguramente Melgar tiene un mérito o doble mérito en este caso. Primero, es un poeta, ¿no? Un poeta que luchó por la libertad de nuestro país, ofrendó su vida por nuestro país, por ver la libertad de nuestro país. Poeta y
emancipador que ofrendó su vida en aras de la libertad. Sabemos que falleció en 1815 y la independencia se promulgó en 1821. Faltó un poquito más de tiempo, pero lamentablemente le tuvo que suceder este aspecto de ser fusilado, ¿no? Muy bien, queridos chicos, espero que se haya dejado entender. Quedamos hasta aquí con esta sesión acerca de la literatura de emancipación. Muchas gracias y a seguir estudiando, chicos.